o nuestra voluntad, ¿sí? En una esquizofrenia también, la falta de motivación es una parte importante de la sintomatología. Entonces no es porque no quiera. Entonces pasan muchos síntomas inadvertidos porque se piensa que es desidia, que es pereza. Pasamos. Aquí están grandes hombres, no quiere decir que todo el que tenga esquizofrenia debe ser un gran hombre, no, estos también son mitos, pero lo que queremos decir es que sí hay muchas posibilidades, desde Copérnico, desde Van Gogh, desde Pink Floyd, desde Artaud, desde Diógenes, cada uno de estos genios de la literatura, del arte, de la ciencia, el doctor Nash, que todavía vive, son personas que tienen trastornos mentales graves. No sé si conocen el libro de Piedad Bonet, el libro de Piedad Bonet, que escribió Lo que no tiene nombre. Ella escribe y relata la vivencia que tuvo con su hijo Daniel, que sufría un trastorno esquizoafectivo. Y le preguntaban a Piedad qué es lo que no tiene nombre. Simplemente lo que no tiene nombre es que un joven, mi hijo, en la plenitud de la vida, con el futuro por delante, lleno de sueños y lleno de talento, de pronto tenga una enfermedad mental y nadie puede hacer nada y él tenga que acudir al suicidio porque no hay más salida. Eso no tiene nombre. Gracias. Buenos días para todo el auditorio, un saludo y felicitación para la doctora, su gran exposición, y nos dispensa haber llegado como 10 minutos cuando usted ya había comenzado, por favor. No, es una que de pronto usted tenga esa información, porque yo me salí de esa información, a pesar de que trabajo en salud mental. Los inimputables, ¿qué está pasando ahora? Ministerio de Justicia, el IMPEC y los inimputables. Si hay alguna respuesta para ilustración. Gracias. Los inimputables son aquellas personas que han cometido un delito y se ha determinado que es por un trastorno o por una enfermedad mental o por un momento de enajenación. Entonces, son los que son conocidos como inimputables por la ley. Y si todas las personas somos excluidas, pues los inimputables llevan muy mal, una situación muy grave que es la que usted relata. Se está trabajando, precisamente una de las temas, de las herramientas grandes que tenemos es la Convención de la ONU para precisamente reivindicar los derechos de estas personas que están en las cárceles en unas condiciones terribles. El Ministerio por lo menos está dando una mirada a ese grupo poblacional en este momento. En los hospitales a los cuales son recluidos, porque muchas veces no tienen a dónde llevarlos, entonces hay hospitales grandes donde han creado unas salas especiales, servicios para los inimputables. En Bogotá, por ejemplo, está el hospital de la Clínica de la Paz, que es la clínica de los hermanos de San Juan de Dios, y ellos tienen un programa que es mucho mejor, por lo menos, que estar en la cárcel. Se está trabajando, pero es un inicio, sí, doctor, es una población que está supremamente olvidada, pero tenemos esa carta de la ONU que nos ha ayudado mucho para velar por los derechos humanos de los inimputables. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha, ¿sí? Okay. Bueno, yo primero agradecer la invitación, me parece que es una oportunidad poder venir a contarles a ustedes en qué consiste un… ¿Acá? Sí. Vale. Una oportunidad muy importante de poder venir a contarles a ustedes en qué consiste una condición como esta, tan poco conocida, entre otras razones, por el estigma, como ha contado Gloria. Yo he hecho una presentación creo que un poquito muy larga, muy pretenciosa, quería contarles muchas cosas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a contarles en qué consiste el trastorno y luego pasaremos a lo que serían, voy a hablar muy rápidamente cuáles son los tratamientos eficaces de la esquizofrenia, los que se están utilizando. Voy a hablar de tratamientos combinados y luego hablaré de intervenciones
alternativas, y cuando nos referimos a intervenciones alternativas estamos hablando de intervenciones alternativas a nivel psicosocial, ¿vale? Y solo comentarles esto porque nosotros no trabajamos con medicación. Yo soy psicóloga, nosotros trabajamos con intervenciones psicosociales. Pero además quisiera llamar la atención sobre un aspecto, razón por la cual también planteamos lo alternativo desde la perspectiva psicosocial. Y es que está muy bien el apoyo farmacológico, está muy bien aquellos apoyos que se puedan brindar desde lo homeopático o cualquier otro tipo de intervención, pero piensen ustedes que es muy importante que las personas tengan recursos internos para hacer frente a las situaciones, sobre todo a las situaciones adversas y difíciles, ¿no? No siempre vamos a tener la pastillita, cualquiera que sea esa pastillita, o el jarabe, o lo que sea, o la cámara de no sé qué, o no podemos andar con esas cosas para todas partes. Entonces, lo único que podemos llevar con nosotros son nuestros recursos internos. De allí que nosotros hagamos un énfasis importante en la intervención psicológica y la rehabilitación psicosocial, porque es lo que la persona lleva consigo para hacer frente a las diferentes situaciones de la vida y no recaer y estar bien y tener una buena calidad de vida, ¿vale? Entonces, bueno, de eso es de lo que voy a hablar. Entonces, vamos a comenzar por aspectos clínicos de la esquizofrenia. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de la esquizofrenia, seguramente lo que habrán visto es todo el amarillismo que suele haber en los medios de comunicación con respecto a la locura, ¿no? El loco, esta persona que está perdida en sus delirios y sus alucinaciones, que no contacta con la realidad y que no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental que efectivamente afecta a diferentes dimensiones, funcionamientos psicológicos básicos, afecta lo que tiene que ver con el pensamiento, con la sensopercepción, con la cognición y con la conducta. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Pues hay muchas formas de organizar esto, esta clasificación de síntomas. Yo les presento una. Podríamos hablar de síntomas positivos, negativos, cognitivos y del orden de lo afectivo. Cuando hablamos de síntomas positivos no estamos diciendo que son algo bueno, no, nos referimos a que son un exceso en relación con el funcionamiento normal. Así que estamos hablando de las alucinaciones, los delirios, el lenguaje desorganizado, que es la persona puede estar saltando de un tema a otro, hablar de una forma incoherente, una forma ilógica, y el comportamiento desorganizado, que son estos comportamientos extraños, que la persona se viste de una forma rara, actúa de una forma rara, tiene manierismos. Esos son síntomas positivos. Lo contrario serían los síntomas negativos, que son aquellos síntomas que hacen referencia a una disminución en el funcionamiento comparado con el funcionamiento que se esperaría para una persona según su género y edad. Algunos de esos síntomas negativos es la pobreza del habla, casi que una habla monosilábica, ¿no? Ustedes hacen una pregunta y responden sí, no. O la pobreza en el contenido del habla, pueden tener una producción, digamos, normal de palabras, pero el contenido que expresan es muy pobre, no nos dice gran cosa. La abulia, la falta de motivación, la anedonia, la falta de capacidad para sentir placer, la apatía, que es esta dificultad para iniciar actividades y mantenerse en ellas. Por otra parte están los síntomas cognitivos, y con esto nos estamos refiriendo a la alteración básicamente en tres áreas del funcionamiento cognitivo, que es atención, la memoria y lo que se llama funciones ejecutivas, que no es otra cosa distinta a la capacidad para organizar y planificar la acción, monitorear las acciones que vamos desarrollando, poder identificar, por tanto, errores, corregir los errores, ¿no? Todo este tipo de aspectos que tienen que ver con las funciones ejecutivas que están alterados o afectados en este tipo de personas. Y por último, los síntomas afectivos, que podrían ser el afecto embotado, que es la dificultad para expresar emociones, sobre todo a nivel gestual, respuesta emocional inapropiada, pueden estar, por ejemplo, sintiendo mucha tristeza y se están riendo, entonces no, o el contexto no es apropiado a la expresión emocional que ellos están teniendo, sintomatología depresiva, irritabilidad que suele ser muy frecuente, no tanto, es más como un síntoma previo, aunque aquí lo tenemos también como un síntoma ya en la crisis, y ansiedad. Estos serían los síntomas. ¿Cuándo se presenta el trastorno? Pues hay un periodo crítico en el que suele presentarse con más frecuencia el trastorno. Es final de adolescencia, principio de la edad adulta. Podemos hablar desde
yo diría, aquí tenemos 16 años, 16, 15, 16, hasta los 25 es lo más frecuente, 30 años. El promedio en el que suele presentarse, más o menos 19, 20 años, lo más frecuente, ¿no? La media. Y en las mujeres se suele presentar un poco más tarde, mientras en los hombres pueden ser 19, 20 años, en las mujeres suele presentarse más o menos a los 25. Hay una teoría que dice que los estrógenos pueden ser un factor protector, pero bueno, yo no lo tengo muy claro en realidad. Pero lo que sí que pasa es eso, ¿no? Es decir, en las mujeres suele presentarse más o menos a los 25 años, el primer episodio psicótico. Y claro, ¿cuál es la causa? Pues no se ha identificado una causa. O sea, si ya tuviéramos la causa, pues ya teníamos la solución y ya tendríamos la cura, y eso no existe. O sea, no podemos decir que este trastorno se cura. Vamos a hablar de recuperación, pero no de curación. ¿Qué personas entonces, o por qué una persona presenta un episodio psicótico? Pues resulta, hay un modelo que lo explica, ahora se los mostraré, que es el modelo de vulnerabilidad estrés, y dice que las personas que han finalmente tenido un episodio psicótico tienen una vulnerabilidad que generalmente es del orden de lo biológico, ¿no? Y que tiene que ver con factores genéticos y con factores del neurodesarrollo. Vamos a hablar de los factores genéticos. Tampoco se ha encontrado el gen de la esquizofrenia, ¿no? Como mucho se han identificado algunos genes que parece que en la forma en la que se relacionan pueden predisponer. Lo que sí que es verdad y lo que muestra la evidencia, lo que muestran los estudios, es que si hay una persona con el trastorno en la familia, pues es más posible que algunos miembros de la familia pues presenten un riesgo a padecer el trastorno, a presentar un episodio psicótico. Y aquí ustedes pueden ver el porcentaje de riesgo que muestra la investigación. En gemelos monocigóticos, pues el riesgo de presentar, si una persona presenta el trastorno, la otra tendrá un 48% de posibilidades de que también presente el trastorno. Hijos de padre y madre con esquizofrenia, pues si ambos padres tienen esquizofrenia, eso sería padre y madre con esquizofrenia. Si ambos tienen esquizofrenia, pues el riesgo es de que su hijo, algún hijo, presente el trastorno, es un porcentaje del 46%. Ahora, si es uno y que tiene el trastorno, pues el riesgo disminuye. Y así en relación con la relación, la cercanía y, que se tenga con el paciente en términos genéticos, pues podrán tener mayor o menor riesgo de presentar el trastorno. Otro factor que se ha visto que tiene que ver con el surgimiento del trastorno de una persona es lo que tiene que ver con la neuroquímica. Y es sobre lo que actúan los antipsicóticos o neurolépticos con todos sus efectos secundarios, pero es sobre lo que actúan y ayudan, ¿vale? Entonces, la hipótesis dopaminérgica dice que cuando hay una hiperactividad de este neurotransmisor, pues es bastante probable que la persona tenga un episodio psicótico y por tanto que tenga síntomas positivos. Una hipoactividad dopaminérgica tiene que ver con todo lo contrario, con la posible presencia de síntomas negativos. Otra fuente de vulnerabilidad tiene que ver con la neuropatología, ¿no? Y entonces se ha visto, la investigación ha mostrado que las personas que presentan el trastorno, pues es posible que tengan algún tipo de alteración a nivel cortical, especialmente en los lóbulos frontales, o alguna alteración a nivel de estructuras subcorticales, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema límbico. Pero además se ha visto que hay unos factores de orden psicológico que también pueden predisponer al trastorno, y uno de ellos es lo que se llamaría el trastorno de personalidad esquizotípico, que se caracteriza por la persona tiene distorsiones cognitivas, ideas mágicas, o es una persona que tiene ideas de referencia, tiene alteraciones a nivel de percepción, entonces ilusiones, que es una ilusión, por ejemplo, puede ver pasar una sombra cuando no hay sombra, ¿no? O pasa el viento y mueve las hojas de los árboles y la persona puede escuchar que lo han llamado su nombre, pero simplemente es una distorsión de la información que les llega a través de la audición. Son personas que tienen excentricidad en la conducta, son personas que presentan muchísima ansiedad social y tienen muchas dificultades en las relaciones sociales. Pues este tipo de características parece que también tienen que ver con la predisposición a desarrollar el trastorno.
Y este es el modelo de vulnerabilidad de estrés del que les estaba hablando. Entonces, el tema de la etiología del trastorno no es tan sencillo. Lo que se ha visto es que confluyen muchos factores y estos factores se pueden articular con lo que podríamos llamar estresores ambientales. Entonces, existiría una predisposición genética, posiblemente alguna anomalía del neurodesarrollo que afecte la estructura o del cerebro o el funcionamiento de los neurotransmisores, que podría además articularse con algunos rasgos de personalidad. No necesariamente tendría que tener una personalidad esquizotípica, pero, por ejemplo, podría tener un estilo de afrontamiento del estrés evitativo, que eso también puede ayudar a que se incrementen los niveles de ansiedad ante ciertas circunstancias. Y luego, factores ambientales, ¿no? Una crisis familiar, una pérdida de trabajo, el servicio militar, por ejemplo. Es muy frecuente ver que en los primeros episodios debutan, aparece el trastorno después de haber vivido una experiencia como el servicio militar o mucha exigencia en los estudios. Entonces, si hay una vulnerabilidad y se presentan estresores o mucha conflictiva en la familia o los padres se divorcian, etcétera, todo esto entra en interacción y predispone para que comiencen a aparecer los primeros síntomas. Y yo aquí me voy a extender un poquitín, porque es muy importante ustedes que trabajan con personas que llegan a sus consultas, que podamos identificar estos primeros síntomas, porque este es el momento en que hay que actuar. No hay que esperar a que llegue la crisis. O sea, la crisis muy pocas veces aparece de forma súbita, generalmente aparece de forma insidiosa, se va presentando poquito a poquito señales. Hagan cuenta como la fiebre. Entonces, la fiebre en este trastorno son los primeros síntomas subclínicos. Y ahí es cuando hay que hacer algo, porque si hacemos algo acá podemos posiblemente evitar que se llegue hasta una crisis. Y luego cuando llega la crisis, pues viene la aparición franca de los síntomas positivos o síntomas psicóticos. El asunto entonces es así, esto es, yo creo que es lo más claro, ¿no? Hay unos niveles de vulnerabilidad. Yo les cuento que todos podemos tener una crisis psicótica si las circunstancias son tales que superan nuestra capacidad de respuesta a la situación adversa. ¿Okay? Esto no es una cosa que solo le pase a uno, nos puede pasar a cualquiera. Entonces, hay menores y mayores niveles de vulnerabilidad, según nuestra biología, pero también según nuestros recursos personales para hacer frente a la adversidad. Y luego los factores de estrés, que son estos factores adversos. Entonces, esto se articula. Una persona que tenga muy poca vulnerabilidad, posiblemente para que presente un episodio psicótico, necesitaría un evento muy estresante que hiciera que se presentara este episodio, ¿vale? Ahora, una persona que tenga muchos factores de vulnerabilidad que estén interactuando, pues necesita muy pocos estresores ambientales para que tenga lugar la crisis, ¿ok? Bueno. Y una vez se presenta el trastorno, pues esto es lo que pasa, ¿no? Fíjense, la persona no ha aparecido todo el trastorno, la fase premórbida, entonces hay un buen funcionamiento social. Y luego comienzan a aparecer los primeros síntomas y el funcionamiento comienza a bajar. Y luego aparece la fase psicótica y comienzan los primeros episodios, ¿no? Aquí estamos hablando de una fase, no solamente una vez se presenta el trastorno, sino también de un periodo de vida. Fíjense aquí la edad. Entonces aquí tenemos a un niño. Comienza de pronto la fase, los primeros síntomas, comienza la aparición insidiosa del trastorno, 15 años, 16, 17. Otra cosa que es muy frecuente que he visto, el acoso escolar, también es un estresor que finalmente lleva a que comiencen a presentarse los primeros síntomas. Llegan los 20 y comienza la primera crisis, ¿no? Y en los periodos de 20 a 30 vienen muchas crisis, ¿no? Es la etapa temprana del trastorno, entonces hay muchas recaídas. Y hay muchas recaídas por muchísimos factores, entre otras porque no se suele acudir a psiquiatría porque hay mucha negación. O sea, no podemos aceptar que es lo que nos está pasando y preferimos no buscar ayuda. La familia no sabe, los estresores continúan y entonces vienen las recaídas, no hay atención y estamos así, ¿no? Hasta que finalmente, posiblemente llegan al psiquiatra, comienza el tratamiento farmacológico, que lamentablemente muchas veces es el único que se les da, y comienza una especie de proceso de estabilización y después de los 30, 40, pues ya hay más estabilización del trastorno y las recaídas son menores, por muchos factores, entre otras porque ya están recibiendo atención. Así que yo insisto en la fase prodrómica, que es lo que les voy a pedir que ustedes me presten mucha atención porque es lo que les pediría que ustedes pongan en su práctica con las personas que atiendan. Entonces, hay una fase prodrómica temprana
y una tardía. En la temprana aquí estamos hablando de un niño, adolescente, y se presenta el primer síntoma negativo. Muchas veces es difícil identificar qué es lo que pasa porque la gente piensa que es la adolescencia. Eso es de adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a prestar atención? No, sí que hay que prestar atención. Entonces, generalmente los primeros síntomas son de orden negativo. Esto avanza, el asunto se va poniendo más complicado y aparece el primer síntoma positivo. Todavía aquí se podría actuar y prevenir la crisis. Y luego ya viene muchos más síntomas, el funcionamiento comienza a decaer de forma clara y aparece el primer episodio psicótico y ya ha debutado el trastorno, ¿vale? Entonces aquí estaríamos hablando de una población de alto riesgo y luego ya una población donde ha tenido ya el primer episodio. Aquí todavía me parece súper importante actuar. O sea, si ya se haya presentado el primer episodio psicótico, se ha visto que si se hace una intervención temprana, es decir, después del primer episodio psicótico, las posibilidades de recuperación son mucho mayores si pasa mucho tiempo antes de que la persona tenga atención. Las posibilidades de recuperación son mayores, la sintomatología se estabiliza muy fácilmente, el deterioro a nivel de funcionamiento es muchísimo mejor. Entonces, el pronóstico cuando se actúa en este momento después de un primer episodio es muchísimo mejor que si pasan años y vienen muchas recaídas, antes de que reciba la atención que la persona necesita. Y esto es lo que les voy a pedir, que ustedes tengan muy presente. Cuando ustedes sospechen que algo no va bien con alguien que estén atendiendo. A nivel de conducta, ¿cuáles serían los signos tempranos? Bueno, de pronto la persona comienza a dormir poco, pero además resulta que duerme poco y se siente bien. No, es una cosa que, bueno, no sería de esperar. Son personas que de pronto comienzan a hacerse daño, las autolesiones son muy frecuentes. Y uno puede decir, bueno, se cortó, se hizo un cortecito, pero es que eso es cosa de adolescentes. No, eso no es cosa de adolescentes, a eso hay que prestarle atención. Y claro, entre más cosas de estas, entre más síntomas tempranos o signos tempranos ustedes vean, pues hay que pensar en la posibilidad de derivarlos a psiquiatría. Comienza a escribir, pero además lo que escribe no tiene lógica, ¿no? Y comienza a escribir en exceso. Y comienza a presentar conductas, posturas raras, ¿no? Y entonces, claro, uno puede decir, claro, es que los adolescentes se visten de forma rara y hacen cosas raras. Bueno, es que si usted está viendo eso, pero además está viendo otras cosas que le voy a contar, pues preste mucha atención. A nivel de pensamiento y lenguaje, ellos pueden comenzar a tener la sensación de que algo ha cambiado. No se sabe muy bien qué es lo que pasa, pero ellos perciben el entorno de una forma diferente. Algo es distinto y no saben explicar muy bien qué es, ¿no? Comienzan a hablar mucho. Y después comienzan a hablar mucho y muy rápido, ¿no? Y es difícil interrumpirlos. Tienen una sensibilidad especial a los ruidos, o a la luz, o a los estímulos. Entonces comienzan a aislarse. Es una forma de gestionar el malestar que comienzan a generar ante ciertos estímulos ambientales, ¿no? Y ya no les gusta lo que les gustaba antes. Hay afirmaciones irracionales, de pronto hacen un comentario y ustedes se quedan un poco en blanco como, no entiendo qué es lo que me quieres decir o a qué te refieres. Cosas que les resultan a ustedes que no son muy lógicas o no son adecuadas para el contexto, por ejemplo. A nivel de relaciones sociales, comienzan a evitar el contacto, sobre todo el contacto físico. Se comienzan a aislar o de pronto comienzan a verse especialmente inquietos. De pronto presentan algún tipo de agresividad que ustedes no esperan y comienzan a temer a la gente. De pronto eran personas muy abiertas, pues muy relajadas, hablaban con todo el mundo y de pronto ya no les gustaba la gente y se sienten incómodos, incluso temerosos ante personas nuevas o ante personas que conocían y ya no se sienten tan cómodos con ellas, ¿no? A nivel de personalidad, pues de pronto comienzan a hacer cosas arriesgadas y claro, y vuelve y juega, entonces, es que son adolescentes. Bueno, descenso significativo y prolongado de la motivación, dejan de hacer cosas que antes les gustaban, ya no las hacen. Ya lo que les gustaba y les entusiasmaba, ya deja de entusiasmarles. Cambios en la personalidad, ustedes ven que ya no es el mismo, los padres pueden referir eso, ¿no? Pueden decir, es que algo pasa porque ha cambiado mucho, él no era así, él era de otra forma. Conducta agresiva, precisamente por la irritabilidad, porque se vuelven más sensibles, pues pueden responder de una forma mucho más intensa y con irritabilidad frente a ciertas circunstancias, etc. Esos serían solo unos tips, porque pueden haber muchos otros más pródromos, pero lo que yo les pido es que
Si ustedes atienden a una persona y los padres sobre todo refieren cambios de este tipo y ustedes ven que suma un cambio más otro, pues que exploren un poquito más y si ustedes lo ven necesario, que haga una derivación a psiquiatría, no con el fin de estigmatizar ni mucho menos, solo para prevenir. Y hay que planteárselo hacia los padres, ¿no? No es que estemos diciendo que la persona tiene algún problema de salud mental, no, pero de pronto, porque en la adolescencia es un espacio, un momento de la vida con muchos retos, que exigen muchos cambios y mucha adaptación, simplemente, por ejemplo, a nivel físico, a los cambios físicos, a los retos que les plantea la vida, pues convendría de pronto una visita al psiquiatra solo por prevención. Vale. Una vez no se ha prestado atención a estos síntomas prodrómicos, pues viene la crisis, inevitablemente. Y en la crisis se presentan, pues lo que yo les he contado, las alucinaciones, que no son otra cosa que percepciones sin estímulo externo. Entonces hay alucinaciones de diferente tipo, las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, pues escuchan voces que les dicen cosas, voces sin estímulo, evidentemente sin personas que estén en el mismo espacio. Y luego se presentarían otro tipo de alucinaciones que son alteraciones de otros sistemas, otros órganos del sistema sensoperceptivo. Y los delirios, pues son falsas creencias, generalmente se estructuran, surgen precisamente ante estas experiencias sensoperceptivas a las que no les pueden dar, a las que no pueden comprender, ¿no? Porque escucho voces si no estoy viendo a nadie, porque estoy sintiendo esto si no hay, ¿no? Entonces ellos comienzan a construir explicaciones de esas alteraciones de la sensopercepción y eso es lo que da lugar a los delirios. Y los delirios tienen que ver mucho también con las preocupaciones que tiene la persona. Entonces estos sistemas delirantes, la ideación delirante, se estructura con base en aquellas inquietudes vitales que tiene la persona. Entonces pueden ser delirios religiosos o místicos o pueden ser delirios que tienen que ver con lo persecutorio o con ellos como el centro del mundo, ¿no? Los delirios de referencia, etcétera. Entonces, esto sería el otro síntoma que sería destacable en una fase activa, una fase aguda psicótica. Aparte de eso, los comportamientos extraños, la forma de vestirse de forma extraña, que hablan como saltando de un tema a otro, que tienen una forma de expresarse que no es fácilmente comprensible. Si se interviene, que esperemos que sí, la persona lograría una estabilización, ¿vale? Entonces, de pronto persistan algunos síntomas, lamentablemente los antipsicóticos generalmente se orientan a disminuir la sintomatología positiva, actúan muchísimo menos a nivel de sintomatología negativa, pero incluso hay algunos síntomas positivos que son resistentes a la medicación y persisten, aunque su intensidad sea muchísimo menor y el impacto a nivel emocional sea menor, pero puede existir alguna alucinación, algo muy rápido, de pronto eso que ven pasar una sombra, o que escuchan una voz pero la escuchan un momentito y luego ya desaparece, o solamente un sonido pero no es muy claro, ¿no? Algunas experiencias persisten y ideas delirantes, ¿no? De pronto continúa la idea del delirio, pero de pronto ya pueden tomar cierta distancia porque el tratamiento farmacológico pues sí que es un apoyo. Tratamientos eficaces de la esquizofrenia. Pues yo les hablo de eso, de tratamientos combinados. Lamentablemente nuestro sistema de salud generalmente solo da para el tratamiento farmacológico, que sirve pero que no es suficiente. Entonces los suyos son los tratamientos combinados y con eso estamos hablando de tratamiento farmacológico, apoyo e intervención psicológica y rehabilitación psicosocial. Y dependiendo de la fase del trastorno, pues cada intervención tendría unos objetivos. Al principio sería la estabilización con el tratamiento farmacológico, la implicación de familia y de la persona en su tratamiento, que entienda qué le pasa, por qué le pasa lo que le pasa, qué se puede hacer para prevenir una recaída, para estar mejor. Luego cuando se